Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de matemáticas. Mi nombre es Waldeir Mendoza y le vamos a enseñar lo que es multiplicación y división con números complejos por el método de Euler. Multiplicación de números complejos por el método de Euler. Dados los números complejos z1 igual a 3 más raíz cuadrada de 3 imaginario y z2 igual a imaginario, hallar z1 por z2. Para hallar esta multiplicación de números complejos, debemos tener en cuenta que los números complejos siempre están dados por coordenadas. En el eje X siempre va a estar la parte real y en el eje Y la parte imaginaria. En este caso, la parte real en el eje X va a ser 3 y la parte imaginaria va a ser raíz cuadrada de 3. Entonces, Z1 va a ser igual a la parte real en eje X, que va a ser 3, más la parte imaginaria formada por el número real raíz cuadrada de 3. Esa parte la copiamos sin su número imaginario, que es y. Entonces nos queda z1 igual a 3 más raíz cuadrada de 3. Entonces z2 va a ser igual a, como dije que eran coordenadas, entonces debería de ser el punto 0, 1. Entonces sería 0 más 1, que es la parte imaginaria. Ya. El siguiente paso es encontrar el módulo de z1. El módulo de z1 se encuentra sumando los dos valores elevados a la raíz cuadrada. Entonces R1 o módulo 1 o módulo de Z1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más la raíz cuadrada de 3 también elevado al cuadrado. Todo esto a la raíz cuadrada. Entonces el módulo de Z1 va a ser igual a 3 al cuadrado, 9, más la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado, se simplifica el exponente y la raíz y nos va a dar 3. 9 más 3 a la raíz cuadrada. Esto nos da un resultado de 12 elevado a la raíz cuadrada o raíz cuadrada de 12. Tenemos el módulo de Z1. Ahora vamos a hallar el módulo de Z2. El módulo de Z2 va a ser igual a 0 al cuadrado, el valor de X, y el valor de Y elevado al cuadrado. Entonces 0 al cuadrado más 1 al cuadrado elevado a la raíz cuadrada. Entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 0 más 1. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 1. Todos sabemos que la raíz cuadrada de 1 es 1. Y hallamos el módulo de 2, el módulo 1, módulo de Z2 y módulo de Z1. El siguiente paso es encontrar el argumento. Primero vamos a separar módulo de R1, que va a ser igual a raíz de 12, para tenerlo en cuenta porque nos va a servir más adelante en nuestro ejercicio de multiplicación. Y el módulo de R2 o módulo 2, que es igual a 1. Ahora sí, nuestro siguiente paso va a ser hallar el argumento de estos números complejos. Entonces el argumento de Z1 es igual a la tangente del ángulo 1, porque lo que en sí es que vamos a hallar el ángulo 1 en pi radianes. Entonces sabemos que la tangente tiene una función trigonométrica que es igual a seno sobre coseno. Como nosotros sabemos, el coseno en un plano cartesiano pertenece al eje X y el seno en un plano cartesiano pertenece al eje Y, como lo voy a graficar. Sabemos también que los números complejos están dados por puntos o por coordenadas. Entonces sería en el eje X 3 y en el eje Y raíz cuadrada de 3. Estos dos tienen un punto de encuentro. Enlazamos el punto de encuentro con el punto de inicio y eso nos va a dar nuestro módulo, que va a ser
ser raíz cuadrada de 2. Ya tenemos nuestro plano cartesiano. Ahora sí, como les dije, el coseno está en el eje X, coseno en X y el seno en el eje Y. Entonces, de aquí va a salir los puntos de nuestra función trigonométrica tangente igual a seno sobre coseno. Entonces, seno igual a 3, a raíz de 3, perdón, y el coseno igual a 3. Hay una función trigonométrica que nos dice que la tangente de 3, raíz de 3, esto nos va a dar un ángulo de 30 grados. O sea, la tangente de 3 raíz de 3 está en un ángulo de 30 grados. Pero nosotros no necesitamos lo que son los ángulos sexagesimales o los grados sexagesimales. Igual les hago conocer que la tangente de 3 sobre 3, de raíz cuadrada de 3 sobre 3, es igual a 30 grados. Para tener conocimiento de eso. Pero nosotros vamos a necesitar lo que va a ser es pi radiano. Entonces nos daría que el ángulo 1 va a ser igual a pi sextos. Sabemos que pi es un ángulo de 180 grados. Pi entonces 180 dividido por 6 igual a 30 grados. Entonces de ahí que sale pi sextos. Entonces ya tenemos hallado nuestro primer argumento. Fue el argumento del ángulo 1. Ahora vamos a hallar el argumento del ángulo 2. Sería los mismos pasos anteriores. Tangente del ángulo 2 va a ser igual a seno, como función trigonométrica, seno sobre coseno. Y esto, a su vez, va a ser igual a... Volvemos a graficar en nuestro plano cartesiano los puntos. Sabemos que es 0.1. Vamos al plano cartesiano. Y graficamos los puntos de coordenadas, que son 0 y 1. Como sabemos, esto nos da un ángulo recto. Entonces, el coseno va a ser 0 y el seno 1. Entonces, el seno igual a 1 y el coseno 0. También sabemos que 1 dividido por 0 nos va a dar como error matemático en nuestra calculadora. Pero nuestra función trigonométrica tangente de 1 sobre 0 es igual a un ángulo recto de 90 grados. Entonces, la tangente del ángulo 2 va a ser igual a pi medios. 180 dividido por 2 es igual a 90. Entonces sería pi medios. Ya. Ahora sí, tenemos nuestros dos argumentos encontrados. El ángulo 1 y el ángulo 2. Los escribimos aparte junto con nuestros módulos que los vamos a necesitar para nuestra multiplicación. Entonces, el argumento de nuestro ángulo 1 es igual a pi sextos. Y el argumento del ángulo 2 es igual a pi medios. Ahora sí, tenemos también que la fórmula de Euler es igual a e elevado a imaginario por el ángulo, que esto va a ser igual a coseno del ángulo más el imaginario seno del ángulo. Sería el ángulo completo, o sea, la sumatoria de los dos ángulos o de los argumentos de los dos ángulos. Entonces, Z1 por Z2 va a ser igual a el módulo 1 o R1 por módulo 2 o R2, que multiplica a E elevado a la imaginario
por ángulo. Ya. De esta forma vamos a hacer la multiplicación de números complejos con el módulo y con los argumentos. Entonces, reemplazamos y nos da que z1 por z2 va a ser igual a el módulo 1, que es raíz cuadrada de 12, y que multiplica al módulo 2, que es igual a 1, que a la vez multiplica a e elevado a la i por la sumatoria de el argumento del ángulo 1, que es pi sextos, más el argumento del ángulo 2, pi medio. Eso va a ser la forma de resolver. Entonces, esto nos va a dar igual a raíz cuadrada de 12 por 1, raíz cuadrada de 12, que multiplica a e elevado a la i imaginaria. Vamos a resolver nuestra suma aparte, que sería pi sextos sobre pi sextos más pi medio, pi sobre 2. Esto va a ser igual a, el mínimo común múltiplo de todos estos números es 6. 6 dividido para 6 a 1 por pi, pi, más 6 dividido para 2 a 3 por pi, pi. Y esto nos va a dar igual a 3pi más pi a 4pi sobre 6, o 4pi sextos. Entonces, e elevado a la i por 4pi sextos. De aquí que ya tenemos nuestro ángulo complementario, teniendo en cuenta que en ángulos hexadecimales 4pi sextos va a ser igual a un ángulo de 120 grados, sabiendo que 4 por 180 nos va a dar 720, dividido para 6 nos va a dar a 120. Entonces, es el ángulo 4pi sobre 6 o 4pi sexto, nos va a dar como ángulo sexagesimal a 120 grados. Ya, vamos a tener esto como referencia, debido a que más adelante necesitamos los grados sexagesimales, aunque de por sí ya deberíamos de saber en grados radiales. Bueno, el siguiente paso es que en la fórmula de Euler vamos a reemplazar los valores. Entonces, los valores del ángulo. Entonces nos quedaría, esto nos quedaría igual a la raíz cuadrada de 12, que va a multiplicar a el coseno del ángulo encontrado, o sea, coseno de 4pi sextos, y más el i imaginario, seno del ángulo, que sería también 4pi sextos. De aquí nuestra multiplicación. Entonces, raíz cuadrada de 12, que va a multiplicar a el coseno de 4pi sextos, que va a ser coseno de 120 grados más coseno de 120 grados. Lo que hicimos fue convertir los grados radianes a grados hexadecimales, más imaginario seno también de 120 grados. En las funciones trigonométricas de los ángulos sabemos que
el seno de 120 grados va a ser igual a raíz cuadrada de 12 por, ya, el coseno de 120 grados va a ser igual a lo que es menos un medio. El coseno de 120 grados, como función trigonométrica, sabemos que es menos un medio. Más imaginario. Sabemos que el seno de 120 grados, como función trigonométrica, es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Sobre 2. Ahora sí, procedemos a multiplicar de forma distributiva. Entonces, el 12 por un menos un medio y el 12 por más raíz cuadrada de 3 sobre 2 imaginario. Entonces, esto sería igual a raíz cuadrada de 12 por menos un medio sería a menos raíz cuadrada de 12 sobre 2 más raíz cuadrada de 12 por 3 sería raíz cuadrada de 36 sobre 2. Ya. Esto va a ser igual a raíz cuadrada de 12 sobre 2 a menos raíz cuadrada de 12 sobre 2 más la raíz cuadrada de 36 es igual a 6 sobre 2. 6 sobre 2. Simplificamos mitad 3, mitad 1 y nos quedaría que como resultado en la raíz cuadrada de menos raíz cuadrada de 12 sobre 2 más 3 imaginario menos raíz cuadrada de 12 sobre 2. Y esa va a ser nuestra respuesta de la multiplicación. Gracias. División de números complejos por el método de Euler. Ya. Teniendo en cuenta también los mismos números complejos en la multiplicación, la división se va a hacer de la siguiente manera: z1 sobre z2, que va a ser igual al módulo 1 por el argumento del ángulo 1, o sea, e elevado a la i imaginario, ángulo 1 por ángulo 1, y módulo 2 por el argumento del ángulo 2. Así nos va a quedar módulo 1 por argumento 1 sobre módulo 2 por el argumento 2. Reemplazamos, primero encontramos lo que va a ser el argumento, el módulo del ángulo 1, que es igual a raíz cuadrada a 3 elevado al cuadrado más raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado a la raíz cuadrada. Entonces, módulo 1 va a ser igual a 3 al cuadrado, 9, más raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado, que esto nos va a dar igual a 9 más 3 a la raíz cuadrada, y nos va a dar igual como módulo 1 la raíz cuadrada de 12. Ya hallamos el primer módulo, R1 igual a raíz cuadrada de 12. Ahora necesitamos el módulo 2. Procedemos de la misma manera, el módulo 2. Entonces, R2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto va a ser igual a 0 más 1, que nos va a dar igual a raíz cuadrada de 1. Sabemos que la raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Hallamos el módulo 2. Módulo 2 igual a 1. Lo que nos faltaría son el argumento 1 y el argumento 2. Vamos allá, el argumento 1. El argumento es igual a del ángulo 1, la tangente
del ángulo 1, que esto va a ser igual, como función trigonométrica de la tangente, es seno sobre coseno. Esto va a ser igual a, en el eje X, en el eje Y, coseno, seno. Coseno en eje X, seno en el eje Y. Entonces sería raíz cuadrada de 3 sobre 3. Raíz cuadrada de 3 sobre 3. Entonces, la tangente de raíz cuadrada de 3 sobre 3 nos da un ángulo de 30 grados, pero lo vamos a expresar en grados radiales. Entonces, el ángulo 1 nos va a dar igual a pi sextos. Entonces, encontramos el argumento del ángulo 1 que va a ser igual a pi sextos. Ahora nos faltaría el argumento del ángulo 2. Sería tangente del ángulo 2 va a ser igual a seno sobre coseno, como la función trigonométrica de tangente. Entonces va a dar a 0. Entonces 0 más 1 imaginario, pero necesitamos solamente lo que es x y y. Entonces sería 1 sobre 0 sobre 0, que va a ser x. Entonces, como sabemos, esto nos va a dar error matemático, o también sabemos que nos va a dar como infinito, pero no necesitamos eso, sino el ángulo. Entonces, en un ángulo, una función trigonométrica que es 1 sobre 0 es igual a 90 grados. Entonces ya tenemos ya el ángulo 2, que va a ser pi medios. Ahora sí, vamos a proceder con nuestra división. Z1 sobre Z2, que va a ser igual a módulo 1 por el argumento del ángulo 1 sobre el módulo 2 por el argumento del ángulo 2. Bien. Vamos a reemplazar cada uno de los valores que hemos hallado en esta fórmula. Entonces, Z1 sobre Z2 nos va a dar igual a el módulo 1, que es raíz cuadrada de 12, por el argumento del ángulo 1, que va a ser igual a pi sextos, y e elevado a la imaginario por pi sextos, o pi sobre 6. Sobre módulo 2, que es igual a 1, por el argumento del ángulo 2, e elevado a la imaginario por pi medio, o pi sobre 2. Ahora sí, procedemos con la división, que nos quedaría igual. Bueno, aquí nos damos cuenta que tenemos la misma base, pero diferentes exponentes. Y como es una división, esos exponentes se van a restar. Entonces nos quedaría 12 sobre dividido para 1, que va a ser 12 raíz cuadrada de 12 sobre 1, que va a multiplicar a la base, que es e elevado a la imaginario, que multiplica a los dos exponentes distintos, que va a ser pi medio menos, porque de división, entonces le vamos a restar, menos pi medio, pi sexto menos pi medio. Procedemos a realizar esa resta, que nos va a quedar a pi sextos menos pi medio. Un mínimo común múltiplo entre ambos es igual a 6. 6 dividido para 6 es igual a pi
a 1 por pi, menos 6 dividido para 2 a 3 por pi, 3pi. Entonces sería menos pi menos 3pi sería menos 2pi sextos. Ese es el resultado de nuestra resta. Entonces, raíz cuadrada de 12 dividido para 1 nos va a dar la raíz cuadrada de 12, dado que todo número divisible para 1 va a ser el mismo número. Entonces, raíz cuadrada de 12 que va a multiplicar a hallamos lo que va a ser lo que fue nuestra resta. Entonces, e elevado a la imaginario que multiplica a menos 2pi sextos. Ahora, sabemos que la fórmula de Euler nos dice que la fórmula de Euler, que lo voy a escribir, e elevado a la imaginario por el ángulo va a ser igual a el coseno del ángulo más imaginario seno del ángulo o seno del ángulo imaginario. Entonces, esto sería igual a raíz cuadrada de 12, reemplazamos por nuestra fórmula, entonces sería coseno de nuestro ángulo, que es menos 2pi sextos, coseno de menos 2pi sextos más el seno imaginario me salió mal el símbolo de imaginario, entonces sería más el seno imaginario de menos 2pi sextos. Ya reemplazamos en nuestra fórmula, la fórmula de Euler. Ahora sí, vamos a hallar en grados sexagesimales los grados radianes negativos. Entonces sabemos que menos 2pi sextos nos va a dar a un ángulo de 60 grados negativo. Eso significa que como es un ángulo negativo, va a ir al son de las manecillas del reloj. Entonces, en nuestro plano cartesiano sabemos que los ángulos va a ir al sentido contrario de las manecillas del reloj, pero en este caso no hace ese recorrido. Entonces, lo que está haciendo ese ángulo es ir, como lo voy a volver a graficar, ir al son de las manecillas del reloj, por ser negativo. Entonces, lo que vamos a hacer para poder hallar el ángulo positivo que necesitamos es 360 menos los 60 grados que encontramos, nos va a dar un ángulo de 300 grados positivo, o sea, al contrario de las manecillas del reloj. Tenemos nuestro ángulo hallado como referencia. Entonces, de nuestra fórmula, de nuestro procedimiento, raíz cuadrada de 12, que va a multiplicar al coseno del ángulo positivo, que es 300 grados, más imaginario seno del ángulo positivo que hallamos que es 300 grados. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 12 que va a multiplicar a el coseno de 300 grados. Como función trigonométrica sabemos que es un medio positivo, más el seno de 300 grados, sabemos que es menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces lo separamos por paréntesis. Vamos a multiplicar los signos. Sabemos que más por menos va a dar menos. Entonces raíz cuadrada de 12 por un medio
menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Procedemos a multiplicar en forma distributiva, que nos quedaría raíz cuadrada de 12, el primero raíz cuadrada de 12 sobre 2 menos el segundo término, que va a ser raíz cuadrada de 12 por raíz cuadrada de 3, nos daría menos raíz cuadrada de 36 sobre 2 imaginario. Ya. Nuestro número real y nuestro número imaginario en forma de resta. Ahora procedemos a hacer la resta. Entonces sería raíz cuadrada de 12 sobre 2 menos la raíz cuadrada de 36 es a 6 sobre 2 imaginario. Ahora simplificamos 3 y 1. Esto nos daría igual a la raíz cuadrada de 12 de z1 sobre z2, nos daría igual a la raíz cuadrada de 12 sobre 2 positivo, que es nuestro número real, y menos el número imaginario 3. Y esta sería la respuesta de nuestra división de números complejos. Muchas gracias por ver nuestro video. Le agradecemos.